Bueno, esta va a ser una clase con un fuerte contenido conceptual. Es muy importante tener en claro estos conceptos que vienen porque van a ser la base para después empezar a aplicarlo en práctica. El dominio es el corazón del software, tal así lo dice Eric Evans. Y lo que nos quiere decir es que, o sea, fundamentalmente en lo que es este tipo de filosofía, la filosofía de DD, se va a poner mucho énfasis en esta capa. Esta capa va a ser la más importante en el sentido del diseño, el tiempo que le debemos dedicar a pulirla y a dejarla clara, lo más clara posible. El dominio se divide o sea, el modelo de dominio se divide en aggregates y cada aggregate tiene varias entidades, varios object values, domain services, tiene una interfaz de repository y a veces también hay factories. Toda esta ensalada de términos, ahora la voy a explicar una por una porque es muy importante que la tengamos en claro. El primero, entidad, la entity. Son objetos que tienen una identidad distintiva. ¿Qué quiere decir? Que uno los puede diferenciar uno de otro a través de una identidad. Por ejemplo, podría ser un código, podría ser una clave compuesta. Bueno, o sea, se dividen, se permiten distinguir en base a eso. Son conceptos muy importantes del sistema. Ejemplos es customer, order, user. Después tengo los object value. Estos son objetos de los cuales la combinación de atributos que tienen es lo que me importa. No son tan importantes en nuestro sistema y de hecho no tenemos muchos ejemplos en nuestra implementación. Un ejemplo típico podría ser el date, el color, que de hecho en nuestra implementación no funciona con un value object. También tengo los services, servicios de dominio, que su función es interactuar entre una o más entidades y cumplir alguna función en ese caso. Tampoco no los utilizamos demasiado en nuestra implementación. Y acá llegamos a un concepto importante que son los aggregates o agregaciones. Un aggregate es un conjunto de objetos o está formada por un conjunto de objetos de dominio que pueden ser tratados como una unidad. Las agregaciones son representaciones de diferentes partes conceptuales del dominio. O sea, por eso es la analogía con el cerebro. O sea, habíamos hecho una analogía con el cuerpo humano, que nuestro sistema se podía dividir en subsistemas. Cada subsistema se puede asociar a un órgano, por ejemplo, el dominio que sería el más importante lo podemos asociar al cerebro. Y dentro del cerebro, a su vez, podemos encontrar que existen diferentes partes. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital, etcétera. Estas partes también forman subsistemas, cada una con una función específica. Es decir, tiene una responsabilidad particular cada una de estas partes que componen el cerebro. De igual manera va a pasar en las agregaciones. Cada agregación va a tener su objetivo específico. Ahora vamos a ver un ejemplo desde bien sencillo hasta un poco más complejo de lo que es una agregación. Tenemos la entidad order y dentro de la entidad order, o sea, actuando en conjunto con la entidad order, podemos pensar en order lines.
Vamos a complicarlo un poco más. La order va a tener order operations y va a tener order lines, que es nuestro caso. En nuestro caso utilizamos una entidad que agrupa order lines que se llama order operation y como podemos ver la order sigue siendo la entidad más importante de la agregación, pero también están las order operation y las order line, que son las líneas que se agregan al pedido. Esto a su vez en nuestra implementación también es un poco más complejo y aparecen elementos de configuración que nosotros llamamos order configuration y order operation configuration. Y también aparece un factory de order. Todo esto está dentro de una única agregación, que es la agregación de la order. Entonces, ¿qué es una agregación? En este ejemplo, una agregación es el conjunto de todas estas entidades y podemos encontrar como entidad más importante dentro de esta agregación la entidad order. En ese caso vamos a decir que order es la entidad root o raíz de la agregación. Eso quiere decir que va a ser la que nos genere una capa de aislación con respecto a las otras agregaciones. La clase raíz de la agregación es la más importante de las entidades que componen la agregación. Cualquier referencia a la agregación desde objetos de otras agregaciones debería ser supervisada, y por eso un poco la imagen, por por el root, por la entidad root. Es decir, que el aggregate root asegura la entidad de toda la agregación. Entonces va a ser una entidad que va a permitir la aislación y seguridad interna de la agregación. Cuando querramos entrar a la agregación, cuando querramos acceder a alguna de las entidades internas de la agregación, en este caso order operation, order line, desde otra agregación, primero tenemos que pasar por esta order, que es el root de la agregación, que funciona de seguridad. Estos son ejemplos de agregaciones que tenemos en nuestra aplicación. En general, el nombre de la agregación y el objeto root de la misma coinciden en su nombre. Por último, vamos a ver las interfaces de repositorio que también habíamos mencionado. Hay una interfaz de repository por cada una de las agregaciones. Podemos encontrar que existe una y solo una interfaz de repositorio por cada una de las agregaciones. Es decir, no debemos crear más de una interfaz de repositorio por cada una, y con esto va a ser lo necesario para después acceder a la base de datos sin conocer la implementación, porque esto obviamente es una interfaz. Bueno, en el capítulo que sigue vamos a ver una implementación un poco más práctica de todo los conceptos que vimos hasta el momento.